Bienvenidos a Hollywood vs. Realidad, donde exploramos la realidad detrás de las representaciones históricas en el cine. Hoy nos adentramos en la arena para desentrañar la verdad sobre los gladiadores romanos y cómo han sido retratados en la pantalla grande, desde la épica Gladiator hasta la reciente Gladiator II, pasando por clásicos como Espartaco y producciones menos conocidas. El cine ha moldeado nuestra visión de estos combatientes legendarios. Pero, ¿cuánto de lo que vemos en estas películas es fiel a la realidad? Si pensamos en gladiadores, es fácil imaginarlos como esclavos condenados a luchar hasta la muerte en espectáculos brutales para entretener a la plebe romana. Pero, ¿realmente vivían y morían como nos ha hecho creer Hollywood? En este video desmontaremos mitos y revelaremos la verdad histórica detrás de los gladiadores, explorando su origen, entrenamiento, equipamiento y su vida dentro y fuera del Coliseo. También analizaremos cómo el cine ha representado su historia a lo largo del tiempo, desde las películas clásicas hasta las superproducciones modernas. ¿Cuál es la más precisa? ¿Cuál se aleja más de la realidad? Quédate hasta el final, porque algunas verdades sobre los gladiadores te sorprenderán más de lo que imagina. Cuando pensamos en gladiadores, solemos imaginarlos como prisioneros de guerra y esclavos obligados a luchar hasta la muerte. Esta imagen, popularizada por películas como Gladiator y Pompeya, tiene algo de verdad, pero es solo una parte de la historia. En la antigua Roma, no todos los gladiadores eran esclavos. Muchos eran hombres libres que se unían voluntariamente para obtener fama, fortuna o incluso la ciudadanía romana, aunque la mayoría eran prisioneros de guerra, criminales o esclavos comprados por los lanistas, entrenadores de gladiadores. También existían ciudadanos romanos que veían en la arena una oportunidad para ascender socialmente. Las películas suelen mostrar a los gladiadores como guerreros improvisados que aprenden a pelear sobre la marcha, pero en la realidad el proceso era mucho más riguroso y estructurado. Los gladiadores entrenaban en Ludi Gladiatori, escuelas especializadas supervisadas por un lanista. En Espartaco, esta parte está muy bien representada. Se muestra el entrenamiento en un ludu, con diferentes estilos de combate y un régimen exigente. En contraste, Gladiator nos da una visión más limitada, enfocándose en el viaje personal de Máximo más que en el proceso formativo de los gladiadores. Los entrenamientos incluían disciplina militar, técnicas de lucha, resistencia física y estrategias de combate, dieta especializada. Su alimentación era rica en carbohidratos y baja en carne, lo que les daba energía y resistencia. Por eso eran conocidos como ordeari, comedores de cebada. Simulaciones de combate, practicaban con armas de madera antes de usarlas reales. Asistencia médica, eran atendidos por médicos para evitar infecciones y asegurar su recuperación. Al contrario de lo que se muestra en Pompeya, donde los gladiadores son retratados como esclavos maltratados sin estructura de entrenamiento, en la realidad eran valiosas inversiones y su bienestar era fundamental para su éxito en la arena. Uno de los mitos más grandes es que todos los combates terminaban en muerte. En el cine, vemos cómo la mayoría de los gladiadores caen en la arena tras duelos épicos, pero en la realidad, los entrenadores y dueños no querían perder su inversión. Un gladiador con experiencia y fama podía pelear varias veces e incluso retirarse con riquezas. De hecho, algunos gladiadores se convertían en auténticas celebridades en Roma, con seguidores, patrocinio y hasta relaciones con la nobleza. En la próxima sección, analizaremos cómo el cine ha representado su equipamiento y los diferentes tipos de gladiadores. ¡No te lo pierdas! Uno de los errores más comunes en el cine es mostrar gladiadores con equipamiento sin base histórica, mezclando armas y armaduras de distintas épocas y regiones. En
En muchas películas los vemos con armaduras extravagantes, espadas enormes y cascos estilizados que, si bien lucen espectaculares en pantalla, no reflejan la realidad. Cada gladiador tenía un estilo de combate específico determinado por su categoría. No peleaban con cualquier arma al azar, sino que cada tipo de gladiador estaba entrenado con un equipamiento diseñado para equilibrar sus ventajas y desventajas en combate. Aquí te mostramos los tipos más comunes de gladiadores y cómo los ha representado el cine. Murmillo, casco con cresta, protector de brazo y espinilleras. Gladius, espada corta y escudo grande rectangular, similar al de los legionarios romanos. Gladiator representa bien a los murmillos, aunque en algunas escenas los gladiadores tienen armamento más pesado del que realmente usaban. Retiarius, protección mínima, solo un brazo cubierto con un protector metálico, red y tridente, más un puñal como arma secundaria, ligero y ágil, aprovechando la velocidad para enfrentar a rivales más pesados como los murmillos. En Espartaco, 1960, los retiarius están bien representados, pero en Gladiator 2000 aparecen con variaciones no históricas. Thrax, tracio, casco con visera, grebas, protección en las piernas y un pequeño escudo cuadrado o redondo. Espada curva llamada Sika, ideal para ataques rápidos. Gladiator representa algunos elementos de los Thrax, pero con licencias cinematográficas. Oplomachus, casco con penacho, protector de brazo y espinillera. Lanza y daga corta para el combate cuerpo a cuerpo. Poco representado en el cine, pero visto en algunas escenas de Gladiator II 2024. Errores comunes en el cine. En muchas películas, los gladiadores usan cascos decorativos, espadas largas e incluso armaduras de acero, algo inexistente en la época. Los combates no siempre terminaban con la muerte del perdedor, ya que los gladiadores eran valiosos y sus dueños no querían perder su inversión. En Gladiator 2 se muestra una naumaquia, batalla naval en la arena, algo que es un mito, ya que estas solo se realizaban en estructuras especiales, no en el Coliseo. El cine ha retratado la vida de los gladiadores como una existencia brutal y miserable, llena de abuso y muerte inminente. Si bien ser un gladiador era peligroso, la realidad era mucho más compleja de lo que Hollywood nos ha mostrado. Aunque muchos gladiadores eran prisioneros de guerra o esclavos comprados, también existían hombres libres que se unían voluntariamente a las escuelas de gladiadores en busca de riqueza y gloria. Al igual que un atleta profesional en la actualidad, algunos veían en la arena una oportunidad para ascender socialmente. Esclavos y prisioneros de guerra, entrenados para pelear y en algunos casos con la posibilidad de comprar su libertad. Criminales condenados. Algunos eran sentenciados a combatir como castigo, aunque estos tenían menos posibilidades de sobrevivir. Hombres libres, ciudadanos romanos que, motivados por la fama o la promesa de riqueza, se inscribían como gladiadores. Uno de los mitos más persistentes es que los gladiadores siempre peleaban hasta la muerte. En la realidad, la mayoría de los combates no eran a muerte, ya que los gladiadores eran demasiado valiosos. En algunos casos, los combates terminaban cuando uno de los gladiadores quedaba incapacitado, sin necesidad de que muriera. En el cine se popularizó la imagen de que el emperador decidía la vida o muerte de un gladiador con un gesto del pulgar. En la realidad, el público y los organizadores tenían mayor influencia en la decisión. Los gladiadores más exitosos podían obtener la rudis, espada de madera, que simbolizaba su libertad. Algunos incluso se convertían en entrenadores o guardias personales de nobles romanos, como lo ha mostrado el cine.
cine. Gladiator 2 retrata bien la brutalidad de los combates, pero exagera la frecuencia de las muertes en la arena. Espartaco 1960 muestra un enfoque más realista sobre la vida dentro de una escuela de gladiadores. El Coliseo 2023, un documental dramatizado, es una de las producciones más precisas en cuanto a detalles históricos. La historia de los gladiadores es mucho más que solo combates y muerte. En la siguiente sección exploraremos los mitos más difundidos en el cine y la verdad detrás de ello. El cine ha jugado un papel clave en la construcción del imaginario colectivo sobre los gladiadores. Muchas de sus representaciones han sido icónicas, pero ¿cuánto de lo que vemos en pantalla es real y cuánto es pura ficción? A continuación, desmontamos algunos de los mitos más difundidos. Ave César, los que van a morir te saludan. Falso. Aunque esta frase es una de las más icónicas del cine, la evidencia histórica muestra que solo se documentó en una ocasión, durante una batalla naval organizada por el emperador Claudio en el año 52 d.C., donde los combatientes, que no eran gladiadores, saludaron al emperador antes de la pelea. No era una práctica habitual en los combates de gladiadores. Los gladiadores siempre peleaban hasta la muerte. Falso. La mayoría de las peleas no terminaban con la muerte de uno de los combatientes. Los gladiadores eran inversiones valiosas y sus dueños no querían perderlos fácilmente. En muchos casos, los combates eran detenidos cuando uno de los gladiadores quedaba herido o incapacitado. Realidad, algunos combates eran a muerte, especialmente cuando participaban criminales condenados, damnati ad gladium, pero en general la prioridad era entretenimiento, no ejecuciones constantes. El emperador decidía con el pulgar la vida o la muerte. Falso. La famosa imagen del emperador haciendo un gesto con el pulgar para decidir la suerte del gladiador es una interpretación moderna. No hay consenso histórico sobre qué significaba realmente el gesto del pulgar. Realidad. La decisión final no siempre dependía del emperador, sino del organizador del evento, editor, y en muchos casos del público. Si un gladiador había demostrado valentía, era común que se le perdonara la vida. Las batallas navales se realizaban en el Coliseo. Falso. Se sabe que los romanos organizaban espectáculos llamados naumaquia, donde recreaban batallas navales, pero estos eventos no se realizaban en el Coliseo, sino en espacios diseñados específicamente para ello, como el Stagnum Neroni, un lago artificial en Roma. Realidad. El Coliseo fue construido con una estructura subterránea, hypogeum, que impedía llenarlo de agua para este tipo de eventos. Los gladiadores eran forzados a luchar y no tenían seguidores. Falso. En la realidad, muchos gladiadores eran tratados como estrellas del entretenimiento. Tenían seguidores, sus retratos aparecían en grafitis por la ciudad y algunos incluso vendían productos con su nombre. Realidad. Algunos gladiadores lograban tal fama que eran patrocinados por senadores y nobles romanos. También había casos de mujeres que se enamoraban de gladiadores y les enviaban cartas o regalos. El cine ha moldeado nuestra visión de los gladiadores, pero la realidad es mucho más compleja y fascinante. Mientras que Gladiator y Espartaco se acercan a la historia, otras películas exageran o distorsionan los hechos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a Hollywood vs. Realidad para más comparaciones entre Hollywood y la historia real.